Hermano William, ¿tú nos escuchas? Ah, no puede hablar, perfecto, sí, hermano. Sí, sí, te vemos que está un poquito malito, pues estás tomando, está en reposo, pero de todas maneras, claro, tu micrófono está desconectado. Pero hermano, bienvenido al grupo. Bienvenido. Hermano, ¿no? Que el Señor te bendiga. Vamos a comenzar, hermano, con una oración esta reunión para rogar al Espíritu Santo que nos pueda acompañar. Niña, venga un poquito más acá, por favor. Stimulant-free fat burners for those of you looking for a quality product without caffeine. There's no fluff or Queremos fillers darle gracias in a any of nuestro their buen Dios formulas. por el Finally, cuidado they're que nos ha supported dado by hasta hoy. thousands of positive A todos customer nosotros nos testimonies. My volvemos a name is Dr. encontrar Caleb Redden. muy I'm a contentos sports medicine para poder physician and estudiar I'm the team la doctor palabra for del Señor. Prime Genetics. Pero no podemos comenzar sin Brain implorar fog, memory la slipping. presencia del Espíritu Brain pill Santo fuels your en mind nuestro with medio, clinically proven allí news. donde cada uno nos encontramos. Inclinemos nuestro rostro con reverencia para orar. Oremos. Here's a frustrating issue that a lot of guys are facing Nuestro today, querido Padre and que that estás is en el cielo, experiencing Señor, en el weaker nombre de Jesús. ejaculations that produce less semen Gracias, volume Padre, por and that este don't feel as nuevo intense momento as que they nos once das para did. poder encontrarnos Now, if you're como iglesia. experiencing this problem, you're Tú not estás alone. reuniendo, Padre, And there's a a tu strange pueblo reason why. You see, there's sobre la faz de something la that's tierra y growing este inside pequeño all grupo que guys también like you puede and me, sumar, Señor, and that's your a prostate ese gland. grupo de Research shows that bendecidos as por guys ti, get Señor, older, our que prostates busca get bigger as tu well. palabra, This is important to know because the busca prostate tu gland dirección. affects your semen volume and ejaculation Ten force. misericordia de That's nosotros, because Señor. your prostate gland is Ten responsible for misericordia de tu producing pueblo. a fluid that helps create Hay your momentos semen. muy And your difíciles semen que están travels through enfrente your de urethra, nosotros, Señor, which is y a tiny rogamos tube that runs through your tu prostate. poder, And when the tu prostate gracia gets bigger, y tu it perdón. squeezes this tiny tube, which could Que cause tu weak Santo Espíritu nos ejaculations. acompañe, tus Now, santos I'm telling ángeles you all también nos this because rodeen con su Semen X presencia. is formulated with all natural Podamos nutrients sentir esa shown to help experiencia de improve escuchar prostate tu health. voz And with a a healthier través de los prostate, you could consejos que enjoy nos da larger tu orgasms that feel palabra, better too. Now, get this los Semen X is textos formulated inspirados with de la 17 sierva, climax enhancing tu sierva, nutrients. Señor, la These hermana White, 17 individual orgasm y del autor de este superchargers libro. work Te lo together rogamos, to Padre, y te lo help increase your suplicamos en el semen nombre de production and Jesús. volume like Amén. nothing you've ever tried Amén. before. Bien, vamos a ver acá, hay más personas. It would make you sick. If you Hoy tenemos figure out what they're doing with un tema this muy stuff. interesante. This is all algorithm Todos los temas son developing, interesantes, dossier pero developing. esto nos You're involucra reading the muy families, directamente a cada uno de asking all kinds nosotros, of questions on these devices, and these kids are just going to answer them. And they're developing porque all kinds of va a hablar profiles on sobre these things. Common Core is all quienes part of this. reciben el sello de Dios. Common Core is designed Nosotros sabemos que to al figure final out del who tiempo is se brilliant produce enough to do things otra vez backwards and do it well. lo que conocemos Because if nosotros you can como figure out who's got los that juicios kind de of Dios mental sobre la capability, tierra. Estos you're gonna be juicios on their team. son The muy government singulares knows. That's why porque we're having all these van a homework representar meltdowns with these kids. Any of you having el problems with último Common Core conflicto. homework? I mean, it's a Estamos nightmare. llegando, mis queridos You can't hermanos, do al math. final de una era, al final de una fase muy importante en este conflicto milenario. Y nosotros tenemos vamos a llamarle gracia, misericordia, de ser protagonistas en este último conflicto, ser testigos presenciales. Sabemos que profetas, apóstoles y grandes hombres de Dios desearon vivir estos días y no pudieron. No se les dio. Fueron llamados al descanso. También podemos ser digamos, coherentes, muchos de nosotros. Quizás podamos ser llamados al descanso también antes de que comience el conflicto, pero sabemos que está tan pronto, tan próximo, que hasta podemos pensar que todos nosotros podemos llegar a ser participantes directos de lo que significa la verdadera adoración frente a la falsa adoración en la última fase del conflicto. Y eso, mis queridos hermanos, va a ser muy importante, porque se está terminando el periodo del perdón, el periodo de la gracia. Y eso, hermanos, tenemos que entenderlo de una manera, como vamos a leerlo ahora, muy real. Tenemos que entender, mis queridos hermanos, que el tiempo se nos acaba. El Señor está reuniendo a su pueblo. El Señor está reuniendo a aquellos que van a salir a la batalla, a ese campo de batalla espiritual,
para defender los paradigmas bíblicos, la verdad de Dios, el pensamiento de Dios reflejado en este libro, a defenderlo en contra de otros paradigmas del mundo moderno, contemporáneo, que deja de lado la palabra de Dios y prioriza la autoridad del hombre, inspirados por el archiengañador. Acá no va a haber una carrera militar, un conflicto militar como lo entendemos. Es un conflicto de ideas, de principios. Y cada uno va a tomar un lugar que hoy por hoy nos estamos preparando para ocuparlo. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Voy a leer en la página 61 el último título que dice: ¿quiénes reciben el sello de Dios? La sierva del Señor nos dice: la imagen de la bestia quedará constituida antes que termine el tiempo de gracia, porque será la gran prueba para todo el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Esta es la prueba que el pueblo de Dios debe pasar antes de ser sellado. Todos los que demuestren su lealtad a Dios, obedeciendo su ley y rehusando aceptar un día de reposo falso, espurio, recibirán el sello del Dios vivo. A veces nosotros escuchamos, me ha tocado escuchar, lo comento, de personas que dicen: pero hermano, ustedes son muy legalistas, tanto de adventistas, interesante, ¿no?, como de no adventistas. Ustedes creen que la salvación se basa en obras. Ustedes son como los católicos. Ustedes no creen en la gracia, ¿sí? Y la gracia vence a las obras. Me han hecho varios comentarios. Sin embargo, al final del tiempo nosotros seremos puestos a prueba. Somos puestos a prueba a propósito todos los días. No esperemos ver la ley dominical para demostrar nuestra lealtad. Nosotros estamos demostrando nuestra lealtad todos los días, Dios. Tenemos que ser conscientes de eso. A veces, como lo comenté acá en el grupo con mi esposa y con el hermano José Antonio, a veces nos llega la ley dominical, o ya nos llegó a muchos, en pequeñas pruebas de lealtad a la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros hemos tenido una prueba con otro grupo de adventistas de puesto de avanzada, aquí en España, que hemos comulgado muchos momentos muy lindos de coinonía, de comunión cristiana, pero llegó una prueba, llamémosle nuestra ley dominical, y ellos, no es así, es lo que a mí me parece. Sobre infracción, por ejemplo, la ley de Dios nos dice el cuarto mandamiento en la ley dominical, pero infracciones igual o peores. Y a veces decimos: ¿y esta gente espera la ley dominical? Si ya les llegó su ley dominical acá y han fallado. Bueno, así nos puede pasar a muchos de nosotros también. No tenemos que creernos que la única prueba, o la más importante, será la de la ley dominical. Esa será la prueba cumbre para la iglesia adventista y para los siervos de Dios que conocen los oráculos de Dios. Y será la última prueba. Por eso, para pasar esa última prueba, nosotros debemos pasar muchas anteriores de las que estamos comentando. Usted sabe que cuando uno hace una carrera de cualquier naturaleza, de estudio, siempre tiene lo que se le denomina parciales. ¿Sí? Son pruebas intermedias. Tú no puedes llegar al final si no aprovechaste las buenas notas de los parciales. Porque cuando llegues a la prueba final y no estudiaste tus parciales, está garantizado que no vas a pasar el final. Bueno, algo similar es en nuestra experiencia cristiana. Nosotros tenemos pruebas constantemente. Vivimos en un territorio enemigo, espiritualmente hablando. Nosotros no estamos ajenos a la influencia y los ataques del enemigo de las almas y de hombres y mujeres impíos.
utilizado por espíritus seductores. Y esa es nuestra prueba, todos los días. Pero se acerca el tiempo y se están dando las condiciones ahora para que ese tiempo lo podamos ver prácticamente acercándose en nuestro horizonte en las condiciones en que estamos viviendo. Hablo de los Estados Unidos de Norteamérica y su ya discutida próxima ley dominical en los pasillos políticos de la Casa Blanca y del Congreso o el Capitolio. Entonces vemos que esto aparentemente ya se está cocinando en los pasillos de esa alta política norteamericana. Entonces esto no es lo mismo que hace 3 años atrás, hace 10 años atrás, hace 30 y 50 años atrás, donde todos los adventistas pensaban que la ley dominical venía en sus días. Muchos, muchísimos, y dirían millones de adventistas fueron al descanso creyendo que iba a venir en sus días. Pero hoy ya se está hablando de esa famosísima ley dominical. Se está discutiendo. No solamente se está discutiendo en los ámbitos adventistas, ya se está discutiendo en los ámbitos políticos de la política doméstica en los Estados Unidos. Tenemos que ser conscientes que esa señal nos está diciendo mucho sobre una futura y próxima prueba espiritual para cada uno de nosotros. Pero esa prueba es, como dijimos hace un rato, es una prueba final. No creamos, no nos imaginemos que no somos probados antes. No creamos que seremos transportados a esa prueba desde hoy o desde cuando nosotros nos imaginamos que estamos bien con el Señor y seremos puestos ahí a... No. Esa prueba será el resultado de toda nuestra experiencia previa, de días, semanas, meses y años, de militar espiritualmente, de tener compañeros de milicias en la iglesia, ¿sí? Y ver si hemos hecho preparativos para esa prueba. No creamos que esa prueba vendrá de una manera como a veces uno lo imagina. Seremos puestos en el momento más importante de nuestra vida y vendrán, puede ser, a nuestra casa, irrumpirán con violencia y nos llevarán a los tribunales. El Señor sabe, algunos podrán ser llevados, otros no. Otros tendrán que dar un testimonio simple, no. Y otros tendrán que ni siquiera dar testimonio, empezar a huir. Y cuando vayan a huir en cada lugar que lleguen, van a predicar. Este servidor ya me he imaginado, si llegara a venir esa prueba, a mí lo que me corresponde como siervo de Dios es ir a este pequeño pueblito, chiquitito, 15, 20 personas que hay, y golpearle la puerta a cada uno. Y decirle, hola, buenos días, hermano, señor, señora, soy el vecino, y le traigo un mensaje. Yo quisiera que usted me escuche 2 minutos, 3 minutos, y si puedo pasar, mejor. Y esto es lo que le voy a decir. Nos conocemos de vista, no somos vecinos, pero tengo que darle un mensaje muy, muy importante. Usted tiene que saberlo esto. Después haga lo que quiera con el mensaje. Usted me va a echar si quiere de su casa o no. Pero se vienen cambios muy importantes en el mundo y quisiera que compartirle lo que nosotros, los que estudiamos la palabra de Dios, venimos estudiando hace más de 150 años. Para que usted sepa que lo que viene no es algo casual. Tengo compañeros de trabajo, comencé a trabajar hace poquito en un lugar, y tengo que darle a ellos también. Es decir, todas las personas de mi proximidad tienen que ser alertadas. Pero ¿cómo voy a alertar a esas personas si antes no tengo ninguna experiencia de hablar a la gente? De ahí es que desde esta pequeña plataforma invitamos a los hermanos a que hoy, el sábado, el domingo, esta semana, la que viene, planifiquen en lo posible salir a hacer obra misionera. Creen grupos, formen grupos, hermanos, para imprimir folletos
conseguir Caminos a Cristo, Conflicto de los Siglos, los libros clásicos adventistas que nos hablan de Jesús y de lo que viene. Distribúyanlo. Esa es una experiencia, una prueba, un entrenamiento que estos servidores hemos tenido desde hace un tiempo atrás y que nos ha servido de una experiencia muy hermosa de tener contacto espiritual con personas que nos vean y nos reconozcan. Ah, esos son los evangélicos. A nosotros nos preguntan muchas veces, ¿ustedes son testigos de Jehová? Y nosotros decimos, no. Nosotros decimos, somos evangélicos. Estamos dentro del grupo, pero no somos testigos, porque hay un prejuicio contra esta gente, que también son muy evangelistas, son muy buenos en la predicación, en la vía pública. Nosotros los conocemos, pero hay también experiencias que no son buenas de ellos. Por eso la gente tiene ese prejuicio. Le digo, no somos, bueno, entonces sí. Entonces nos aceptan los folletos, ¿no? No, hermano José Antonio. Él también tiene su experiencia también para contar, ¿no? Y mi esposa también. Entonces, tenemos que, hermano, proponernos como siervo del Altísimo. Hoy, en nuestro círculo, allí donde tú estés, en tu ciudad, en tu país, en tu familia, en tu iglesia, hablar, hermano, vamos a repartir. Porque fíjate tú que al final del tiempo, si hay algo que tú vas a tener que hacer, si quieres identificarte para recibir el sello de Dios, es que tú tienes que hacer evangelismo. A la gente no le va a interesar que tú tengas el rostro resplandeciente en santa consagración, ni que sea vegetariano, ni que vista forma. No, le va a interesar que tú le llegues a ellos con un mensaje fundamental. ¿Y cómo vas a dar un mensaje si nunca diste un mensaje? Por eso nosotros tenemos que, hemos dicho muchas veces, tener esa experiencia con Cristo a través de su Espíritu Santo para el evangelismo. Es muy importante, nos va a preparar a nosotros y nos va a conectar con el cielo para que podamos ser calificados como aptos porque han salido antes. A veces uno dice, no, ahora no voy a salir, después. Y nunca sales, pero cuando te llegue el después, tú no vas a salir. Porque no lo hiciste antes. Le has dado autoridad a un espíritu que no es del cielo para que domine tu vida. Hermano José Antonio. Sí. El evangelismo tiene complicaciones. Es más, pues, digo, estos días que estaba en Valencia un amigo, pues muy amigo de toda la vida, salió la conversación. Él es muy buen católico, podríamos decir. Es que yo a la Virgen, que no me la toquen. La Virgen es para mí lo mejor y a la que estoy continuamente hablando. Le dije, mira, el único intercesor es Jesucristo. Amén. Él, ya digo que sin mí nada podéis hacer. Y eso lo comento porque esas conversaciones, a veces, y como pasó estos días salí con este amigo, nos dividen, porque lo toman en serio y ya te ponen en un segundo lugar en tu vida. Entonces, lo que quiero decir es que no nos desanimemos, que tengamos paciencia, que no nos enfademos y que yo interiormente dije, no, yo no voy a consentir que él empiece a hablar de la Virgen y yo callarme para que él continúe en el error en el cual está, porque naturalmente que queremos a la Virgen, pero todo esto de la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima y tal y cual, esto es espiritismo. Y entonces yo intenté explicarle y no me callé y la conversación acabó tensa. Entonces, esto lo vengo a decir porque naturalmente tenemos que ser amables, tenemos que ser humildes, tenemos que decir las cosas sin excitarnos,
Pero tenemos que hablar. Y si al compañero o compañera, la persona o las personas no están de acuerdo contigo, pues ser humilde, pero defender siempre la verdad. Amén, amén. Gracias, hermano. Sí. Personalmente voy a tomar muy en especial el testimonio de nuestro querido hermano José Antonio, porque no solamente vine de un adventista del séptimo día, vine de un ex sacerdote católico, de 38 años de ejercicio en el sacerdocio católico. Y que él hoy nos diga a nosotros, la Virgen no es la Virgen, es espiritismo, tiene un valor añadido. Ayer, comento este pequeño detalle, con el tema del espiritismo. A veces se nos mete el espiritismo y no sabemos cómo, ni por qué. Recibo de un contacto de un señor que se dice pastor, aunque en su foto es militar, no sé si es pastor o militar, pero me saluda bien, hermano, siervo del Santísimo, no sé cuántas cosas me dice, y de pronto hace unas oraciones. Ustedes saben las oraciones de los pentecostales, y que el ámbale padre y esto, y empieza a hablar y levanta la voz, y de pronto empieza a hablar en lenguas. Entonces le escribo por privado siempre, le digo, hermano, no te conozco, gracias por las buenas palabras que nos da, pero no, ¿de qué religión eres? O sea, ¿tú eres adventista? No, soy evangélico. Ah, bueno, está bien, perfecto. Y hoy, esta mañana, me manda de nuevo otra oración. 9 minutos, sin parar. Y la mitad, zámbala, zámbala, jámbala, jámbala, zámbala. Entonces ya le escribí, le dije, hermano, no me mande más oraciones así porque yo no comulgamos con ese tipo de doctrinas y sabemos que es una oración espiritista. A veces hay personas que creen servir a Dios y dentro de la iglesia adventista creen servir a Dios, pero no están purificados. El Espíritu Santo nos conoce a todos, con pelos y señales. Nuestro nombre completo, nuestra dirección donde vivimos, la gente que nos rodea y nuestro interior. No podemos con Él esconder nada. Pero es tiempo de que podamos replantearnos por este momento, porque es el Espíritu Santo el que nos dará a nosotros el sello. Él es el agente sellador, es la autoridad divina la que tiene la potestad de calificarnos y sellar. Josué pregunta que si puede compartir un testimonio. Claro que sí. Josué, bienvenido. Te escuchamos, Josué. A ver si se escucha. Ok, perfecto. Sí. Bueno, amados, Dios los bendiga un montón a cada uno. Mencionando justo lo que vos dijiste, voy a mencionar, me pasó bien rapidito, así seguimos. Cuando yo estaba en Holán 7, había una hermana allá en Alhambra que empezó a visitar, porque una vez la llevé a una iglesia evangélica donde hacen todo ese grito, como usted dijo así, de como su adoración. Entonces ella quiso orar por mí en lo que era la cabina de grabación. Y bueno, yo le dejé y empezó a orar, pero de repente sentí como una influencia como satánica, así a través del aire acondicionado, que me empezó a marear. Horrible. Entonces sí puedo entender, como que mencionabas como espiritista, ¿no? Eso es todo. Thank you. Alerta, esto no va a caer. Al menos pensado que creamos que nos va a caer. Él es el maestro del disfraz. ¿Sí? Sigo leyendo y dice así el último párrafo. El sello del Dios vivo se coloca sobre los que observan concienzudamente el día de reposo del Señor. Nosotros, cuando hablamos del sábado, hablamos de un día separado por Dios, es un tiempo separado, un tiempo santo. Nosotros sabemos que en la Biblia se habla de muchos elementos que son santos o que son utilizados por Dios y para Dios, para los propósitos de Dios, ¿sí? Hay hombres y mujeres santos, hay elementos, vasijas, altares y lugares santos.
hay tiempo santo. El sábado es un tiempo santo. Y si nosotros entendemos que la verdadera adoración, ahora vamos a leer más detalles sobre esto, tiene que ver con lealtad. El mensaje de los tres ángeles habla de lealtad y obediencia. Tú vas a ser leal a quien le vas a obedecer. Y tú a quien le obedezcas, le eres leal. Es imposible separar la lealtad y la obediencia al final del tiempo. Leo y continúo, dice así: si recibimos la imagen de Dios y se la sirve al Señor, si nuestras almas son purificadas de toda contaminación moral, el sello de Dios se colocará sobre nuestras frentes y estaremos preparados para las escenas finales de la historia terrena. Hay una manita levantada. El pastor Gustavo levanta la manita. Hermano. Sí. Te escuchamos. Sí, solamente hacer énfasis en el párrafo anterior que tú leíste. El sello del Dios vivo se coloca sobre los que observan concienzudamente el día del reposo del Señor. Y esa palabra concienzudamente deberíamos examinarla a la luz de Isaías 58, 13 y 14. Porque hemos desarrollado con el paso de los años una liviandad en la guardia del sábado. Hablamos las cosas que no se deben hablar, la forma en cómo actuamos, incluso cuando concedemos licencia al hermano en la iglesia que hace pláticas, conversaciones indebidas y nosotros nos callamos, sabiendo que no está correcto lo que está haciendo, nosotros hasta a veces participamos o con una sonrisa o algo por el estilo para ser cortés. El texto dice concienzudamente. Debemos crear conciencia en lo que es la guardia del sábado como Dios la mira. Desde la puesta del sol de la noche anterior, el viernes de noche, hasta la puesta del sol, 24 horas. Cuando se nos dice que si somos salvación por obras, que hablan de eso, estamos olvidando ese texto por lo menos de Isaías 58, 13. Si debiéramos analizarlo punto por punto, ¿qué es lo que ellos representan? Y ese es un deber nuestro. Nos cuidaríamos mucho en la forma en cómo empleamos el tiempo en el día del Señor. No solamente en la forma en cómo hablamos, cómo gastamos el tiempo. Cuando a veces escuchamos ya sea música, incluso cuando uno se va a tomarse un descanso, una siesta, por ejemplo, o pasamos el tiempo en el culto bostezando, no estamos atentos, estamos distraídos, usando el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo remarco esa palabra porque la necesitamos reflotar, volver otra vez a estudiar qué es eso de guardar el sábado concienzudamente. Amén, amén, gracias, pastor. Amén. Dice así, mensaje selecto, tomo 3. Nos estamos esforzando con todas las facultades que Dios nos ha dado para alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos buscando su plenitud y alcanzando cada vez mayores alturas en un intento por alcanzar la perfección de su carácter. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. Fíjense ustedes la altura a la que somos llamados a llegar como siervos de Dios, a la altura del carácter de Cristo. En nuestra esfera, hay que notarlo, ¿no? En nuestra esfera somos capaces. ¿Y por qué somos llamados? Porque podemos llegar. Hay personas que dicen que no, tú no puedes. Eso lo vas a alcanzar en la eternidad, cuando después de la glorificación, cuando venga la segunda venida. Ahí sí vas a poder llegar a la altura del carácter. Ahora no, ¿por qué? Porque somos pecadores y tenemos que pecar. Esto es lo que nos queda a nosotros. Es lo que hay. Sin embargo, la autoridad de Dios nos dice que podemos llegar. Me parece que el hermano William está queriendo decirnos algo. Sí, pastor. ¿Me escucha? Perfectamente, hermano. Bueno, usted ha dicho algo allí muy, pues, una teoría que está entrando, es lamentable. Está entrando una teoría dentro de la iglesia, no sé allá en España o en algunos otros países,
pero aquí en Venezuela hemos tenido algunas dificultades porque ahora la nueva teoría que está entrando a la iglesia es que somos pecadores y que Dios no va a aceptar de esa manera. O sea que en las condiciones en que tenemos o que estamos, el Señor no va a aceptar de esa manera porque Él ya pagó por nuestros pecados. Son cosas que es lamentable que están entrando en nuestra iglesia y que una gran mayoría de hermanos de la feligresía no aceptamos. Aquí hubo una iglesia en el estado Mérida, aquí en un estado andino de Venezuela, donde la iglesia entró en una polémica como de 2 meses porque habían cerrado la iglesia, la cerraron porque no estuvieron de acuerdo con esa teoría que está entrando, una nueva doctrina. Y en fin, pues tuvieron los hermanos, los de la Junta, que fueron los que estuvieron al frente de esto. Allá tuvo que ir los jerarcas aquí de la iglesia y tuvieron que pedir disculpas ante ellos y volvieron a abrir la iglesia nuevamente. Pero aparte de eso hay muchas otras cosas que es lamentable que está poniendo a nuestra iglesia en apostasía, porque aún desde los púlpitos se invitan a jornadas, en algunas, no hablo de todas, en algunas iglesias, el día sábado, un día de sábado, desde el púlpito invitan a los hermanos a que el domingo hagamos aquí en Venezuela se llama un compartir con comidas, y que traigan carne, que traigan esto, que traigan lo otro, y cuando uno levanta la mano para no estar de acuerdo con esto, entonces a uno es el que disciplinan, y eso se ve en presencia de los líderes, de los pastores. Y recordemos algo, que la reforma pro salud es el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles. Amén. Y para que nosotros podamos llevar un mensaje, especialmente los líderes, los pastores, un mensaje, el mensaje debe de ir completo, no un mensaje mocho, como llamamos aquí, o un mensaje no completo. Porque la reforma pro salud es un mensaje que debe de ir acompañado con el último mensaje de amonestación al pueblo de Dios. Y aparte de eso, una gran mayoría de pastores no hablan de la salida al campo, no hablan de las 7 doctrinas o de las 7 columnas en las que está fundada la iglesia. Entonces lo que estamos es creando o formando unos nuevos jóvenes o personas adultas que llegan a la iglesia con una doctrina incompleta, pues, donde hemos visto, yo mismo he hablado con hermanos y le he hablado del espíritu de profecía de la hermana Elena de Guay, y me dicen que quién es esa señora. Entonces, ¿a dónde estamos llevando nosotros a esta nueva generación que está llevando a la iglesia? Yo estuve disciplinado por 5 años por hablar de la salida al campo y de la reforma pro salud, porque son momentos, dicen que no es tiempo de hablar de eso y de que esos libritos rojos lo ponen a uno loco. ¿Cómo es eso entonces? No me explico, pastor, porque si el fundamento de nuestra iglesia está en el espíritu de profecía y en la Biblia y en la verdad de los 10 mandamientos, entonces, ¿a dónde estamos? Estamos peor que los evangélicos. Exactamente. Sí, hermano, muchísimas gracias. No es, hermano, en primer lugar, no es solo en Venezuela, lamentablemente. La apostasía es mundial. Pero no solamente la iglesia adventista, todas las iglesias
se están relajando en sus normas, que tú la comparas hace 30, 50 años atrás, no tenían ese problema, o al menos tan visible. Pero hoy vamos avanzando como grupos religiosos, galopando cuesta abajo hacia una apostasía cada vez mayor. Yo estaba profetizado. Nosotros supimos de ese percance que tuvo la iglesia de Mérida allá en Venezuela, donde se armó ahí se montó un bululú tremendo, se llegó a conocer en las redes, muy triste, y nosotros tenemos que orar por nuestros líderes, porque ellos están siendo engañados, como nosotros podríamos estar en su lugar. No creamos que estamos exentos o fuera del alcance del enemigo. Tenemos que orar por ellos. Y orar por nuestros hermanos, que a veces nos dicen, hermano, no te vengas con Elena de White porque eso hay visitas o que te vuelves loco. Yo tuve una experiencia, me acuerdo ahora cuando tú comentaste eso, hermano, cuando estábamos viviendo, yo había llegado recién a Alemania en el año 2015, vivimos allí 7 años con mi esposa y me voy a la iglesia adventista del grupo hispano, porque obviamente hay grupos con diferentes idiomas, inglés, polaco, portugués, alemán, por supuesto, francés. Bueno, nosotros fuimos al grupo hispano y había una muchacha que hablaba español porque había estado casada con un colombiano. Pero ella era checa, ¿sí? Y, hermano, tú la mirabas pintada, uñas pintadas, una chica completamente en su forma de vestir como cualquier chica del mundo. No había ninguna diferencia. Entonces, como estaba nuevo, conversábamos y salió el tema de las disciplinas o de la forma de comportarse dentro de la iglesia, la reverencia en el vestido, en la comida. Y ella me dijo, hermano, a mí no me hable de Elena de White. Bueno, me dijo mi nombre, Gerardo, no me hable de Elena de White. Porque yo cada vez que la leo a ella me pongo muy mal. Siento que me están señalando con el dedo y eso me molesta. Por eso yo ya he dejado de leerla. Me hace sentir mal. Cada vez que abro su libro, que me recomendaron que lea su libro, pero no quiero leerlo. Bueno, cada quien está tomando su posición en este conflicto que está llegando. ¿Dónde va a estar parado? Espiritualmente lo estamos determinando hoy con nuestras decisiones frecuentes. Y eso no lo podemos evitar. El que nosotros hayamos apartado un tiempo, cada uno de los que estamos presentes, y estudiar estas cosas, estamos eligiendo también las cosas del Señor, tal como están escritas. Y esa es una realidad en todo, en Argentina, Colombia, acá en España, hermano, ni hablar. Nosotros tuvimos en otras iglesias, en Bélgica, da pena. En Estados Unidos nos comentan y en otras nos llaman, nos escriben, hermano, acá lo mismo, acá es peor, acá esto. Pero tiene que pasar. Y hasta que la iglesia no llegue abajo de su apostasía, Dios no va a obrar, porque el Señor permite que esto, por misericordia, que esos que están cayendo tengan más tiempo de retroceder. Porque Él es bueno. Pero llegará un momento en que la maldad del mundo llegará a un nivel en que habrá una medida en el cielo y Dios comenzará a obrar. Y los que estén en la iglesia allá abajo, en la apostasía, serán sorprendidos. Porque han tenido tiempo y no quisieron tomar medidas en su vida. Y serán sorprendidos. Por eso, hermanos, tenemos que orar los unos por los otros. Hoy estamos acá, no sabemos si mañana o la semana que viene o el mes que viene estaremos en estas reuniones o estaremos dejando estas reuniones. Recuerdo una vez en Barcelona cuando estábamos teniendo un grupo pequeño de estudio del santuario, llevaba este servidor en el grupo pequeño de la iglesia. Después de la iglesia nos quedábamos a comer y después en la tarde había una hermana que había hecho un grupo, unas 10, 12 personas. Y había una hermana
que la había notado que cada vez que ella se quedaba, no estaba conforme con sus gestos. Y lo ha notado, y se iba acercando cada vez más a la puerta de salida del cuarto donde estaba. Se estaba sentando un sábado, un poquito más, y otro sábado, y después se quedó como 2 sábados en la puerta, sentada, puso la silla en la puerta. Como diciendo, no me siento bien. Después que puso 2 veces el sábado en la silla en la puerta, no participó más del grupo. Y dejó de venir. Son elecciones. A veces digo, si no se siente bien, y bueno, son las elecciones que en la vida de cada uno de nosotros estamos tomando. No nos damos cuenta a veces. Creemos que todavía estamos firmes en la fe. No, sí estamos firmes en la fe. Y no lo estamos. Por eso siempre ruego al Señor que tenga misericordia de esta iglesia, que conoce los oráculos de Dios como ninguna otra. Tú vas a una iglesia evangélica y le pide que se hable de Apocalipsis. No saben. No tienen idea. Le dan un sentido alegórico, místico. El libro de Daniel igual. No conocen. Conocen la gracia, conocen el amor, conocen el don de lengua y el don de los milagros y la sanación. Eso conocen. No conocen más. Pero está llegando el momento de la ira de Dios. Por eso el Señor levantó esta iglesia. Para que nosotros, sus siervos y siervas, podamos prepararnos y preparar a otros también. Continúo leyendo, dice así, el pie de página de lo que acabamos de leer dice así: lo que aquí se describe es una obra preparatoria realizada bajo la lluvia temprana, alcanzar cada vez mayores alturas, como vimos. Significa simplemente efectuar un compromiso cada vez más profundo de obedecer la voluntad de Dios cuando Él, mediante su Espíritu, presenta ante nuestra mente los rasgos que no armonizan con su voluntad, y esos rasgos y tendencias son vencidos con la mediación de su gracia. Nosotros sabemos que va a venir una lluvia tardía. Bienvenidos a nuestra... Vamos a mirarlo ahora, que esa lluvia tardía es prácticamente simultánea con la ley dominical. La hermana Juárez da a entender ese enfoque. Por eso cuando a veces miramos, ya comenzó el sellamiento. La lluvia tardía produce un sellamiento. Pero cuando dicen, no, ya comenzó el sellamiento, ya comenzó el juicio de los vivos. Hay personas que son muy sensacionalistas y basan sus teorías en sus temores y no en la palabra de Dios. Y a veces cuando uno tiene temor, ¿qué es lo que dice? Uy, sí, hay alarma. ¿Por qué? Porque tengo miedo, alarma. Y el Señor nos manda a estar confiados en su palabra. Continúa y dice así la sierva del Señor, la revió Ángela. Dentro de poco tiempo, todo aquel que sea hijo de Dios recibirá la impresión de su sello. Ojalá que sea colocado sobre nuestras frentes. ¿Quién podría soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel salga para sellar a los siervos de Dios en sus frentes? El mensaje del poder renovador de la gracia de Dios será proclamado a todo país y clima, hasta que la verdad circunde el mundo. Entre los que serán sellados habrá quienes vendrán de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Satanás sabe que tiene poco tiempo y que el sellamiento de los santos los colocará fuera del alcance de su poder. Amén. Estos son los que van a recibir el sello de Dios. Y ahora vamos a leer lo que no reciben el sello de Dios. Y hay ciertas características que las he subrayado para comentarlas ahora. Los que no reciben el sello de Dios. Dice, los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos, se humillan delante de Dios y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Acá hay varias palabras, las subrayé. Los que desconfían. A veces nosotros somos muy confiados.
Son muy pocas las personas que tienen la capacidad natural de hacer una visión introspectiva de sus vidas y retrospectiva, mirar para atrás, cómo soy y cómo estoy viniendo. Son muy pocas, porque hay personas que dicen, no, yo estoy bien, no, a mí no me hable de eso porque yo estoy, tranquilo, no. Y sacan como un mecanismo de defensa que, hermano, no estudies mucho, hermano, no te preocupes porque Dios cuidará su iglesia. Es una protección psicológica, vamos a decirlo de esa manera, ante el evitar mirarse a sí mismo o desconfiar de sí mismo. La hermana Juan nos dice, los que desconfían de sí mismos. Ya comienza a separar un grupo. Por naturaleza, el laodicense está muy confiado. ¿Por qué? Y porque yo no tengo problema. Yo estoy rico, me he enriquecido, estoy bien, no tengo necesidad de nada. Fíjense la confianza que se tiene en sí mismo. Y sin embargo, en el tiempo que vivimos, tener esa confianza o esa autopercepción de la alta confianza que nos invade suele ser muy, pero muy peligrosa. ¿Por qué? Porque el que está confiado no necesita ni ayuda, ni consejo, ni nada que se le parezca. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Se percibe como que no lo necesita. Después dice, se humillan delante de Dios. ¿Cuántos son los que se humillan delante de Dios? Primero son los que se desconfían de sí mismos y se humillan delante de Dios. El humillarse delante de Dios es tener temor, reverencia, respeto y amor por las cosas de Dios. Aquella persona que se va a humillar es porque se siente pequeño ante las cosas de Dios. Sabe que no puede con las cosas de Dios. Reconoce su límite. ¿Sí? Y después sigue la hermana Juan diciendo que y purifican sus almas. Buscan la pureza porque se sienten impuros. Esa es la obra del Espíritu Santo. El que tú no te sientas cómodo, tú no te sientas confiado. El hermano Francisco ha hecho un comentario. Dice así, nosotros fuimos amenazados este fin de semana que recién pasó por decir algunas verdades a hermanos de la iglesia. Bueno, me borrarán de los libros de la iglesia, pero no de los libros del cielo. Igual se siente mal uno que tu propio pueblo te dé vueltas y te dé la espalda. Así es, hermano Francisco, te mandamos un fuerte abrazo en Cristo y mucho ánimo, porque eso es parte de la frase que Jesús dijo cuando los que quieran seguirle a Él van a caminar por una senda estrecha. Esa es la senda estrecha. ¿Sí? La incomodidad, el rechazo. Te lo puedo decir de otra manera. Bienvenido al club, hermano Francisco. Exacto. Porque no eres el único. ¿Sí? Aquellos que son rechazados por causa del Evangelio, el cielo les llama bienaventurados. Amén. Tú eres bienaventurado. Y todos aquellos que sufren rechazo o persecución, que es una forma, ¿sí?, de persecución, el rechazo, tienen en el cielo un lugar. A Jesús lo han rechazado. Él jamás habló cosas que no fueran verdad. Jamás. A sus discípulos los han rechazado, los han perseguido. Y a los discípulos que hicieron discípulos, los discípulos de Jesús. Y los que conocieron a los discípulos de los discípulos. Y así hasta el día de hoy, el siglo XXI, siempre fueron rechazados. Porque nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo. Pero nuestra mente está en las cosas celestiales. Y expresamos y vivimos una vida con los parámetros celestiales. Y no encajamos.
no encajamos en este mundo. Ni siquiera en un mundo religioso llamado, por ejemplo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy. No digo todas las iglesias, pero la gran mayoría de los hermanos y hermanas que quieren seguir a Cristo piadosamente, no se les deja. Y tienen el rechazo. Te animamos a que sigas firme y a todos aquellos hermanos y hermanas a que sigan firmes, porque eso pule, lustra, saca brillo a tu carácter, para gloria del Señor. Otro Gustavo, levantate la manita. Sí. Quisiera traer a consideración los textos bíblicos, que los recordemos para fortalecernos en esos momentos tan duros que vamos a vivir en cuanto al rechazo de nuestros amados o incomprensión, amados amigos, ¿no? Que fue la experiencia de Jesús. Yo invito a mirar, por ejemplo, dos textos, uno en Marcos 3:21 y el otro en 3:31, de Marcos también, ¿no? Porque eso ilustra perfectamente lo que el Maestro vivió, de modo que no resulta extraño si nos toca a nosotros vivir y sufrir también. En el caso de Marcos 3:21 se nos cuenta que vinieron los parientes, entre ellos estaba incluida la madre también, pero el texto dice que venían a apoderarse de él, porque decían, está loco, está fuera de sí. ¿Y por qué decían semejante cosa? Porque se avergonzaban por la crítica que traían los pastores de esos días, los escribas, fariseos y demás, que decían que por Belcebú hace todos los milagros que él hace. Entonces, si esos líderes hablan mal, en el caso de Jesús, ¿en qué queda la parentela? También son un grupo igual, toda la parentela igual que este loco endemoniado. Entonces, en lugar de soportar eso, preferían llevarlo al hospital. Por eso dice el texto, está fuera de sí, está alterado, está mal, vamos a llevarlo al hospital. Es una manera de entenderlo, ¿no? Entonces Jesús se defiende exaltando acerca del Espíritu Santo. Pero en el versículo 31 aparece otra escena, en la misma línea, habiendo terminado su discurso sobre el Espíritu Santo, donde el texto dice que vienen después sus hermanos y madre y se quedan fuera del recinto y lo envían a llamar. Y Jesús estaba adentro enseñando a la gente. Entonces le dicen a Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Entonces él pregunta, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, él dice, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, esa es mi familia. Ya tenemos que empezar a asumir, mis hermanos, todos, que estamos entrando a una nueva familia, que es la familia, digo nueva porque no forman de nuestra carne. Algunos sí. Yo tengo el gozo, Gerardo, que tú eres mi hermano carnal. Carlos, mi otro hermano carnal también. Y somos 7 hermanos y hay algunos que necesitan escuchar el mensaje, o sea, aceptar el mensaje. Pero no todos tenemos ese privilegio de tener parientes dentro. O sea, pueden estar en la iglesia adventista, pero no necesariamente estén viviendo la experiencia de un nuevo nacimiento, apuntando al sellamiento. Entonces, si imitamos al Maestro, felizmente en el caso de él, se mantuvo recto en la verdad y al final de su historia, e incluso ya él no lo pudo contemplar físicamente porque resucitó, si bien estuvo conviviendo 40 días, allí sí, en Pentecostés aparece la parentela, que reciben allí el bautismo del Espíritu Santo, la madre, los hermanos, hermanastro, etcétera, ¿no? Pero entonces, al final aparece la recompensa si nos hemos mantenido y especialmente mucha oración por nuestros amados, la esposa, los hijos, los parientes más directos, para que ellos acepten, pero tenemos que ser muy consecuentes, es decir, mantenernos rectos, no ceder. Acordémonos que somos llamados a ser termostato y no termómetro. El termómetro indica la temperatura, es modificado por el medio ambiente. Es esa agujita de mercurio, que el medio ambiente afecta al termómetro y si hace frío se encoge, si hace calor se expande. Por lo tanto, el medio ambiente afecta el termómetro. Pero el termostato es al revés. Lo prendemos y afecta al medio ambiente. Si hace mucho frío, prendemos el termostato y hace calor. Y si hace calor, prendemos el termostato y va a hacer frío. O sea, o somos una cosa u otra. Y si nos mantenemos como termostato afectando a otros, Dios mirará nuestra consagración. Pero por medio de ella, ver que los parientes que tanto amamos también imiten esa conducta consecuente.
Así que imitemos a Jesús, miremoslo a Él y sigamos adelante. Amén, 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 hermano. Gracias, hermano. Amén. Continúo leyendo y dice así. Estamos hablando de que purifican sus almas obedeciendo a la verdad. Esta palabra de verbo, de obedecer, es una palabra que choca mucho a muchos adventistas, lamentablemente, porque a este servidor le han dicho varias veces, hermano, salir al campo no te salva. O sea, obedecer. Yo digo, bueno, pero quedándote en la ciudad tampoco te salva. ¿Sí? Entonces, nosotros creemos que la obediencia dice, no, solamente se salva a Cristo. O, hermano, ser vegetariano no te salva. Lo que siempre digo, bueno, pero comer carne tampoco te salva. A veces uno tiene ese juego de palabras de los hermanos que nos quieren hacer la envolvente, y a veces lo logran, o lo intentan, ¿no? Nos hacen la envolvente diciendo, uy, ¿qué me quiso decir? Mira, hermano, tú a mí me puedes hacer la envolvente. Al Señor no. Y el Señor te va a juzgar por tus obras. Ah, pero que yo tengo fe. Exacto. Pero la fe en el cielo se prueba con tu testimonio, con tus obras. Si tú crees que tu fe te va a salvar por fe, y porque tú dices que tienes fe, tú primero no tienes fe, tienes presunción. La fe falsa. El cielo te va a probar tu fe por tu testimonio de obras. Porque de la abundancia del corazón vas a hablar y vas a actuar también. Todo lo que tú tengas adentro lo vas a demostrar. Eso no puedes evitarlo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, no por su discurso, no por sus intenciones, no por lo que escribió en un libro, no por lo que enseña, no por lo que predica, por sus frutos. Y eso es lo que el cielo cuenta. Y ahí es que es importante que en el cielo se valora mucho tu fe, tu información, tu formación, tu experiencia, que la manifiestas, das testimonio por tus obras, por tu obediencia. Imagínate que tú tienes 2 hijos, está la parábola, ¿no? Y el hombre le dice a uno, ve a la viña a trabajar. Y le dijo, sí, papá, ok, voy para allá. Y le dijo el otro, ve con tu hermano también. Y no quiero, yo no quiero. No voy a ir. Y el primero, el padre dijo, uy, qué bueno hijo que tengo, miren, aprendan. Y el primer hijo ni apareció en la viña. Y el segundo dijo, uy, este no va a ir, así que este no va a cambiar nunca. Pero después pensando en el camino dijo, no, la verdad es que estuve muy mal, voy a ir. ¿Cuál fue aprobado? El segundo. Porque había en su corazón un deseo interno de obedecer. Le salió el no, pero obedeció. Y al otro que decía sí, le salió el sí, pero adentro decía no, yo no voy. No podemos burlar a Dios, mis queridos hermanos. Ni lo intentemos. Cuando se promulga el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Esta es la frase que quería resaltar, porque la hermana White une la venida de la ley dominical o la promulgación de la ley dominical a el sellamiento. Lo leo de nuevo y dice, cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto sobre la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios. Esta frase, estar sin mancha delante de Dios,
para el sellamiento no es bien recibida por muchos hermanos. ¿Cómo voy a estar sin mancha delante de Dios? A veces creemos que estar sin mancha delante de Dios significa estar impecable o impoluto, en el sentido literal de la palabra, ser perfectos, sin la posibilidad de pecar. Sin embargo, en la Biblia tenemos santos hombres de Dios que fueron perfectos, llamados por Dios. Abraham, Job, de otros. Y ellos tuvieron su caída, pero Dios los consideró hombres probados y hallados justos. A veces creemos que nuestra forma de medir es la que Dios tiene. Dios usa la forma de medir a las personas como lo medimos nosotros, pero nosotros no vemos el corazón. Nosotros no conocemos a la gente, nosotros conocemos caras, rostros, nombres, pero adentro no conocemos. Dios conoce perfectamente a cada uno en su interior. Y esa persona que va a recibir el sello, que para Dios está sin defecto, es que su carácter está probado y aprobado por Dios. Porque la hermana Juan menciona que después de en las 7 plagas, ya en el tiempo de angustia de Jacob, la gracia se terminó, no hay intercesión. Ellos siguen teniendo purificación de su carácter por medio de las pruebas, para sacar las últimas escorias, las últimas imperfecciones, las que ni idea tenemos nosotros que están, pero el Señor las conoce. Él las conoce. Y esas que Él las conoce también tienen que salir. Y en ese periodo de crisis extrema, nosotros seguiremos purificándonos hasta lograr, antes de la segunda venida de Cristo, la perfección que tuvo Cristo en su carácter en esta tierra. ¿Puedo dar una opinión? Sí, hermano. Disculpe que lo interrumpa. Sí, hermano. Yo he pensado siempre que nuestra santidad, nuestra santificación es a diario. Es una lucha interna nuestra. Y cuando nosotros, nuestro ideal es que diario busquemos la presencia de Dios en nuestras vidas, el Señor conoce nuestras luchas, ¿no? Las conoce. Y conoce la sinceridad que hay en cada uno de nosotros. Y Él sabe que nosotros somos imperfectos y que hay momentos en que caemos y nos levantamos, pero Él ve la lucha, ¿no? Él ve esa lucha nuestra y ve ese interés de encontrar esa salvación, encontrar la vida santificada pues en Cristo. Pero en ese transcurso nos sorprende la muerte. No alcanzamos el ideal y nos sorprendió la muerte. Pero el Señor, conociendo nuestra intención, nuestro corazón, el Señor, yo siempre he pensado que en su misericordia nos va a levantar ese día, porque el Señor, Él juzga, es por nuestro conocimiento y también por nuestra lucha, porque es que llegar a obtener la perfección con este cuerpo pecaminoso que nosotros tenemos, no lo vamos a lograr a llegar a ser santo, pero tenemos que luchar todos los días contra nosotros mismos, porque no es contra el vecino, ni contra la esposa, ni el esposo, ni contra los hijos, sino es con nosotros, pero de una manera ferviente, pues, sincera, porque hay muchos tropiezos que tenemos, pero si en un tropiezo de eso nosotros fallecemos,
El Señor en su misericordia nos levantará porque Él conoce nuestras luchas. Como dice el himno, Él conoce nuestras luchas todas. Todas conocen nuestras luchas. Amén. Y nosotros, pues es lo que yo pienso, ¿no? No sé si hermano, estaré equivocado. Mira, estoy de acuerdo contigo. Nosotros sabemos, nosotros somos personas, ¿no? Seres humanos, vamos a decirlo así. Vamos a dar este ejemplo. Aquellos que hayan tenido un bebé en brazo, ¿no? Ya sea sus hijos u otros, uno se enternece con ese bebé, meses, ay, qué lindo bebé, y ay, pero qué hermoso este osito que lo voy a comerlo a beso. Bueno, y uno dice, ay, pero te felicito por tu bebé, es perfecto. Y ese bebé de 6 meses, tú lo ves con cachete rosado y saludable y calmado y bueno, y sano, por supuesto. Y uno dice, guau, qué lindo bebé, es perfecto, te felicito, tu hijo es perfecto. Ahora ese bebé, las personas caminan, el bebé no camina. No es perfecto, falta. Pero en su etapa, 6 meses, en su desarrollo, ese bebé es perfecto. Cuando pasa 1 año y medio, el bebé ya camina. Ay, pero qué lindo que está tu niño. Ay, que ya comenzó a caminar. Sí, qué hermoso. Pero nosotros hablamos. El niño no habla. No es perfecto. Sí, nuestro concepto de perfección es relativo. Pero el bebé camina, es sano. En su etapa de crecimiento, él está alcanzando un nivel para llegar a ser perfecto. Y cuando camina, y cuando después de los 2 años, 2 años y medio, 3 años, comienza a hablar, ay, pero qué bien que habla, sí, pero, y tú lo pones a hacer una reta, no puede, ni a escribir menos. Y nosotros las personas sumamos, restamos, escribimos, etc. Y él no puede. Es decir, nuestro crecimiento, como el del bebé para llegar a adulto, es un crecimiento progresivo. Y Dios conoce nuestra etapa, en nuestra experiencia cristiana. Hay personas que tienen 30 años, o 20, o 40, y siguen siendo bebés. ¿Por qué? Porque no crecen espiritualmente, están estancados. A lo que nosotros decimos, bueno, ese bebé no es tan perfecto, sufre de enanismo, no se desarrolla. ¿Es perfecto? Bueno, nosotros supongamos que decimos, técnicamente hablando, no, porque una persona de 30 años tiene una altura de un niño que si no se desarrolló. Espiritualmente, hay personas que tienen ese problema, espiritualmente. Tienen muchos años y deberían dar frutos, ¿sí?, de la madurez cristiana y no lo dan. Al contrario, ni lo dan y entorpecen a otros para que tampoco los dé. Y Dios conoce ese nivel de crecimiento también. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos, pero creer que el Señor puede obrar en cada uno de nosotros un crecimiento de acuerdo a la luz que tenemos, si andamos en esa luz, y también somos tenidos en cuenta por la luz que debíamos haber tenido y no quisimos tenerla. Pero el crecimiento es progresivo. Pablo se menciona de que él cuando era niño hacía cosas de niño. ¿Y quién no hacía cosas de niño cuando era niño? Yo recuerdo que hacía muchas cosas de niño. El hermano José Contreras dice que toman leche y aún no comen alimentos sólidos. Exactamente. Y el Señor los conoce, pero no han querido crecer porque el crecimiento está en una experiencia de estudio y oración y de práctica. Si no, no hay crecimiento. Pero no han querido. Bueno, el Señor los conoce. Por eso digo, nosotros vemos caras, corazones no vemos. Y a Dios gracias que no vemos. Pero el crecimiento es progresivo. Espiritualmente el conocimiento es progresivo, la experiencia es progresiva. Si tú quieres ser, la hermana Juárez, nosotros en nuestra primera reunión que tuvimos sobre los puestos de avanzada, hablamos sobre la misión que tiene el siervo de Dios al final del tiempo, es ser educado para ser un obrero misionero. Esa es la finalidad del cielo, para que tú sirvas
en las manos del Altísimo para que Él te lleve a dar las buenas nuevas que Cristo viene pronto a todas las personas. Pero para eso Él tiene que hacer un trabajo de educación muy grande en la vida de cada uno. ¿Para qué? Para que seas misionero. Ese es el propósito de Dios para nosotros. En todas las generaciones, pero mucho más en esta, porque en esta generación se termina todo. Se baja el telón de la gracia y se baja el telón de la misericordia. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta el crecimiento y las etapas del crecimiento. Y el niño cuando es adolescente y adulto, entonces alcanza una madurez. Espiritualmente nosotros debiéramos lograr, rogar, pedir una madurez espiritual. Que el Espíritu Santo está deseoso de otorgarnos tantos los frutos del Espíritu como después los dones del Espíritu para alcanzar la madurez en Cristo. La hermana Soreli levantó la manita. Hermana Soreli. Nomás quería preguntar lo que dijo el hermano anterior. Él dice que, pues, que por misericordia, que Dios va a tener misericordia, etcétera. Pero si en la Biblia, explíqueme entonces, la Biblia habla de que el Señor dice que Él viene por un pueblo sin manchas y un pueblo santo. Porque nosotros ahorita, si el pueblo de Israel, hermanos, vio a Jesús haciendo ese milagro, abrió un camino en medio del mar, ellos lo vieron, pasaron y no se les desgastaron las sandalias, los 40 años que estuvieron en el desierto, todo eso, o sea, no se les desgastó ni la ropa ni se enfermaron. Ellos vieron la presencia del Señor. Entonces nosotros ahora que vemos ese ejemplo, ¿qué disculpa tenemos para no ser un pueblo santo? Pregunto. Entonces, lo que usted está diciendo es que sí tenemos que llegar a ser un pueblo santo. Ya quiero entenderlo así, porque Él dice, yo vengo por un pueblo sin arrugas, viene por un pueblo santo. Entonces nosotros, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Santificarnos, pues. Amén. Eso es lo que quiero que me expliquen bien. Entonces, mi querida hermanita, cuando nosotros leemos en la Sagrada Escritura que hay cuando nosotros entendemos que hay una segunda venida y Dios viene a buscar su pueblo santo, es porque ese pueblo, cuando viene Jesús, es perfecto. Han sido vencedores. El cielo lo declara vencedores, triple vencedores, sobre el dragón, la bestia y el falso profeta. Se le da arpas de canto de victoria. En el nombre de Jesús y en su gracia, ellos fueron vencedores o más que vencedores. No sé cuál es la palabra, porque la verdad que ser más que vencedores es superlativamente vencedores en Cristo. Los 144,000 que no conocen la muerte y son los que reciben a Cristo en vida. Pero en ese momento, el día ese, no sabemos qué día, será la segunda venida, no lo sabemos, pero ese día Dios encontrará a su pueblo en esa característica. Ahora, hoy, octubre del 2025, la iglesia de Dios, la iglesia militante, no triunfante, nosotros estamos militando en un campo de batalla muy hostil, cada vez será peor. El Señor está perfeccionando a los suyos en la medida que ellos se dejen enseñar, sean mansos, se humillen, como dijimos recién, todos estos desconfíen de sí mismos, se humillen, se purifiquen y sean obedientes. Un minutito, por favor. Hermana, hay una diferencia. Te voy a dar un ejemplo bíblico de dos reyes, fueron rey de Israel, y que tuvieron actitudes de vida distintas, y el Señor los calificó no por lo que fueron llamados a hacer, sino por el testimonio que dieron. Rey Saúl fue llamado y ungido por el profeta Samuel, porque era un candidato para ocupar ese puesto, un hombre que calificaba para el cielo. Pero este hombre no se mantuvo en las condiciones que el cielo requería para el puesto que se le había dado.
porque si no Jesús hubiera nacido de la casa de Saúl y no de la casa de David. De ahí tenía que venir la descendencia. Pero él, cuando tenía tentaciones, él no resistía las tentaciones. Era llevado por uno o por otra circunstancia y tenía un ego, ese ego, ¿sí? Fuera de control. Y sin embargo David, que no era tampoco una referencia moral ni una perita en dulce, porque sabemos lo que hizo David con el hitita y con su esposa, ¿sí? Betsabé y toda la trama que hizo. Sí, David acabó con todos los mandamientos. Pero él, cada vez que se equivocaba, tenía una actitud de decir, Señor, es cierto, perdón. Me he equivocado, perdóname. Y después de esa confesión, cuando vino Natán y le dijo, tú eres ese desgraciado, que tú estás diciendo que cuando el ejemplo que le dio del cabrito, de que viene la persona extranjera y que le mate un, etcétera. Conocemos la historia, ¿no? Bueno, entonces le dijo, tú eres ese desgraciado. ¿Cómo que yo? Y él escribió el Salmo 51. Es la actitud que tenía, esa era la actitud que el Señor nos pide a nosotros. Nosotros podemos equivocarnos porque tenemos naturaleza pecadora. Nosotros corremos hacia el pecado por naturaleza. Pero el Señor nos da fuerza para repeler ese deseo, y hay quienes aceptan ese don, esa fuerza espiritual que nos da el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo, y esa actitud es, no quiero ir para allá. Señor, ayúdame. Eso a nosotros nos hace justos delante de Dios. Aunque podamos pecar porque tenemos esta naturaleza caída, el Señor sabe que la repudiamos, no queremos. Bueno, en la experiencia futura, eso va a ser extremo. Esta gente no querrá desobedecer a Dios, aunque vengan a corretearlo atrás con machete, con pistola, con palos, a matarlos. Y decir, Señor, aunque caigamos aquí, no quiero defraudarte. ¿Qué actitud tendrías tú para esa persona? Ah, no, pero él todavía es pecador, así que yo no puedo ayudarlo. No, lo que el Señor quiere en nuestros límites, en nuestra naturaleza caída, nacimos de nuevo y queremos vivir bajo el orden con mayúscula de Dios en el cielo, pero en esta tierra caída. Queremos ese cielo. Acá no somos bienvenidos. Estamos que nos persiguen, etcétera. Pero es la actitud que tengamos hacia esas experiencias. Saúl no, Saúl decía, no, que nos mandaron a matar al rey Amalek, a los amalecitas, matamos todo. Pero los soldados dijeron, ¿por qué no nos separamos lo mejor para hacer sacrificios, darle gracias a Dios? Mira la victoria que el Señor nos dio. ¿Fue Dios lo que le dijo así? No, tú matas solo. Tienes que borrar a toda esa estirpe, porque allá, hace unos cientos de años atrás, cuando Moisés salió de Egipto, los amalecitas vinieron por atrás y se mataron a los débiles, a los últimos que venían de toda la multitud, a los últimos, los viejos, los niños, a los ancianos, los mataron como decimos, con la puñalada trapera. Y eso, dijo el Señor, estuviste muy mal. Yo me voy a encargar de ti después, porque con los amalecitas, dijo, esa no te la paso. Venir a atacar a mi pueblo por la retaguardia, descuidado, no. Y Saúl tuvo la oportunidad de poder cumplir ese mandato y no lo hizo. ¿Por qué? Porque fue llevado por quienes fueran. Y cuando él sabía, porque él era rey, que no tenía que meterse con el espiritismo, y fue y se metió pero de lleno con el espiritismo cuando fue a buscar a la bruja de Endor. No rechazó, no frenó su impulso mundano, sino que se dejó llevar. David era igual que él, pecador y tremendo. Pero él se frenó, él dijo, Señor, ayúdame, crea en mí un espíritu recto, purifícame como el hisopo y seré más blanco que la nieve. Él reconocía que no podía, y Dios vio en esa actitud, digo, este hombre es vecino. A pesar de que es guerrero y tiene mucha sangre en su experiencia, porque fue un tremendo guerrero, etcétera, pero Dios lo eligió
para que de su casa saliera el Salvador. Al final del tiempo nosotros tenemos adventistas que conocen la verdad, conocen el Evangelio, conocen la verdad presente o las verdades presentes para este tiempo y no quieren, las conocen y no quieren. Y otros que sí, están dispuestos no solamente a estudiarlas, sino a llevarlas a práctica. Y no solamente llevarlas a práctica, sino dar la vida por esas verdades. Hermana, Dios va a levantar ese pueblo de los últimos, de los que estén dispuestos hasta el final. Y cada uno de nosotros sabremos dónde estamos parados, porque las decisiones que nos llevarán a ese escenario y el lugar que ocuparemos, lo estamos haciendo hoy. Tenga el Señor misericordia de nosotros, por supuesto. Pero eso es lo que nosotros tenemos. Sí, hermano. Vamos a avanzar porque se nos va el tiempo. Una pregunta. Perdón. Quería concretar. Sí, Quería concretar algo. Breve, por favor, para que avancemos, por favor. Sí, hermano. Quería concretar algo con lo que usted acaba de decir. Recordemos también la experiencia de Pablo. Pablo fue sacado. Pablo pensó que lo que él estaba haciendo estaba bien, persiguiendo al pueblo de Dios, pues. Y cuando el Señor lo capta, ¿verdad? Y lo transforma, luego con el tiempo él dice que había una fuerza dentro de él, que él quería hacer el bien, pero que lo tenía cautivo y lo llevaba al mal. Y es una lucha diario. Y cuando usted habla de David cometió ese pecado que mató al general para quedarse con la esposa, ¿verdad? Y el Señor aún así dio su corazón de arrepentido y el Señor le dio la oportunidad y se salvó. Sí, Señor. Pero lo que quería acotar. Amén, hermano. Hermana, tú tienes una... Quería preguntarle, ¿usted qué opina? Mire, hermano, yo tengo una amiga en Colombia, ya les he dado el mensaje y todo, pero ella de allá vino a Miami hace 2 semanas. Y cuando llegó a Colombia me llamó ayer y me dice que ¿cómo le fue? Muy bien, gracias a Dios. Y me dijo, yo soy muy bendecida por el Señor, pero ella es mundana, lógicamente. Entonces ella estudió conmigo desde que estaba pequeña y es maestra de 4 colegios en Colombia. Entonces yo le pregunté a mi esposo, me llamo Amparo y me dice que ella ha sido muy bendecida por Dios. Y me dice mi esposo, no es bendecida, es misericordia que Dios tiene, que porque una persona que no conoce de Dios, no quiere conocer de Dios, rehúsa las cosas de Dios, ¿cómo va a ser bendecida? Yo pienso que es misericordia que Dios tiene, me dijo mi esposo. Entonces yo dije, pues todos somos sus hijos, ¿verdad? Y Dios nos bendice a todos. Entonces yo ahí quedé como que, entonces es misericordia, o sea que un mundano no puede ser bendecido por el Señor porque no conoce de Dios. Mi pregunta es esa. Yo tengo una respuesta muy clara, pero permití que el pastor pueda darla y le pueda dar mi breve, por favor, pastor. Sí. Creo que podemos coincidir con el esposo de la hermana. Mucha gente está recibiendo el alargamiento de la misericordia de Dios, gente no creyente, y a veces uno supone que eso es bendición. Más bien es Dios que tiene paciencia, ya lo dice el texto de la segunda carta de Pedro, que es paciente, no queriendo que nadie se pierda. Pero confundir esa paciencia con bendición, ahí hay un peligro, e incluso de parte de quien, si es que se ufana. Yo soy bendita o bendito, y no necesito porque tengo las bendiciones de Dios, por ejemplo, ¿no? Así que creo que ese planteo puede ser correcto, así podemos armonizar cómo Dios actúa con los pecadores y aún con aquellos que le son obedientes. Amén, amén, gracias. Estoy en la misma línea con el pastor. Nosotros recordemos, me gusta mucho leer las promesas de Dios que le hace a Josué, capítulo 1, versos 6 al 9. Nosotros siempre recordamos los versos 8 y 9, pero el 6 y 7 habla de una palabra que es esfuérzate. Esfuérzate, sé valiente. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte y ponernos de parte de Dios en el momento más crítico también. Entonces, y recién entonces, si no nos fuimos ni a derecha ni a izquierda en el conocimiento de la voluntad del Señor y hemos avanzado con valentía para cumplir su voluntad, dice, entonces te bendeciré. La bendición es muy diferente a la misericordia. Mira, hermano, si nosotros pensamos, ¿cuáles son las personas que son más
próspera. No prósperas, sino las que están más a favor de la agenda anticristiana y antibíblica. Los grandes, los magnates, ¿sí? Llamémosle Soros, Bill Gates, Claudio Schwab, tantos otros besos, los multimillonarios que no les importa nada. Son los mercaderes de la tierra y los mercaderes de las almas, ¿sí? Y ellos prosperan. ¿Dios los bendice? No, Satanás también bendice. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? Pero Dios tiene misericordia, porque todavía el tiempo de la gracia no se terminó para ellos tampoco. Y aún así todo, si ellos llegaran a conocer, porque la gracia está disponible para todo ser humano vivo, y de cualquier otra abominación que hayan hecho delante del Señor, pueden alcanzar misericordia y perdón. Y después que se arrepientan, pueden llegar a ser bendecidos si ordenan su vida de acuerdo a la voluntad del Señor. El Señor bendice a los que ordenan su vida para que Dios obre en ellos. Ellos cuentan con la bendición, la misericordia para todos, mientras que estemos en el tiempo de la misericordia, porque también el día de la misericordia llegará a su fin y no habrá misericordia y vendrá el tiempo de la ira de Dios. Pero hoy por hoy todos contamos con la misericordia, todos los 8.350 no sé cuántos mil millones de habitantes, pero muy pocos cuentan con la bendición del Señor, ¿verdad? Hermana Ivette, sí. Leo unos mensajes de algunos hermanos. La hermana Tatiana dice, en primera de Juan 3:6 dice, el que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No permanecemos en él, es nuestra lucha diaria, ya que nos distraemos con las cosas cotidianas que nos alejan de Dios. La hermana Soreli da gracias por la respuesta que le han dado. Gracias, hermano, por la explícita respuesta que está muy bien explicada. La hermana Tatiana comenta nuevamente y dice, no dejamos que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, ya que como dice en Zacarías 4:6, que no es con nuestras propias fuerzas, sino con el poder que nos da Dios a través del Espíritu Santo. Amén. La hermana Graciela tiene una pregunta, dice, ¿los niños son salvos así tengan sus padres impíos? He leído que Dios mandaba a matar en un caso a mujeres, ancianos y niños porque eran impíos, y los niños no se les perdona o no se les perdonaba. Vale, voy a brevemente porque tengo que avanzar, ¿no? Pero bueno, brevemente, hermana, hay un gran dilema con respecto a eso. Hay mucha gente, muchísima gente que no es cristiana y no lo será por ese argumento. ¿Cómo puede ser que un Dios que dice que ser de amor y que perdona y todo, mande a matar a mujeres, a viejos, a niños, a perros, a gatos, a animales, a todos? Si nosotros entendemos el contexto de hace 3.000 y 4.000 años, era un contexto, una civilización completamente distinta a la nuestra. No había llegado ninguna revolución francesa donde se priorizan derechos, donde se priorizan el respeto a la vida, entre otros. Era una civilización del más fuerte contra el más débil. Pero en ciertos lugares, por ejemplo los cananeos, por ejemplo, como otros pueblos, llegaron a colmar la medida del Señor, porque en esas prácticas, hablamos de hace 3.000 años, más o menos, había pueblos que era de continuo su actividad, aparte de ser guerreros, eran muy espiritistas, estaban entregados al paganismo y al desenfreno, hasta incluso con rituales satánicos. Eso está comprobado, digamos, arqueológicamente. Sacrificaban niños, daban a las deidades, a los dioses de ellos, animales y personas, ¿sí? Para complacer la ira, etcétera, etcétera, para más lluvia, más cosecha, etcétera. Pero habían llegado a tanto que había lugares, incluso les puedo decir hoy, hay un país que
que sigue esas prácticas, es cierto, porque lo he hablado con personas de ese país también, Haití, hoy. Pero ese es el último de que este servidor conozca, que conoce el resabio de lo que pasó hace 3.000 años. Había civilizaciones que adoraban abierta y directamente a demonios, y que ellos dedicaban sus hijos a demonios, y que cuando nacían los hijos ya tenían el demonio adentro metido, y se iba exteriorizando a medida que ellos iban aprendiendo los rituales de sus padres. Eso era común. Recordemos que el suegro de Walter White, el pastor Walter White, tuvo una experiencia similar. Su suegro dedicó a su hijo, al hijo de su hija, ¿sí?, a los demonios. Y los demonios vinieron a reclamar, porque el pacto, la entrega estaba correcta. Y ellos vinieron a buscar lo suyo. Y se encontraron, este hombre ateo se encontró en el dilema: ¿qué pasa acá? Bueno, en esa época pasaba exactamente lo mismo. Todos los pueblos dedicaban a sus hijos, e incluso los animales, a los demonios. Eso es algo que hoy hemos perdido de vista, no conocemos. A menos que tú te adentres, te vayas a Haití y adentres. He hablado con haitianos, viví en Centroamérica, en Curazao, un tiempo, 4 años y medio, conocí mucha gente dominicana y haitiana. Y hablé con ellos, especialmente con haitianos. Las cosas que me contaron, hermano, me ponía la piel de gallina. Hoy, en este siglo. Y esa gente de esa antigüedad ya estaba completamente desbocada al ritual diabólico. Ya no había nada que hacer. Porque esos niños, si tú no los matabas, y perdónenme la expresión, iban a crecer con los demonios adentro, iba a volver a restablecerse otra vez el culto pagano a los demonios. Por eso el Señor mandaba y decía: no, con esa gente no tengan ni siquiera ni el saludo. Vayan y destruyan todo. Porque era lo mejor que le podía hacer. Porque esa gente iba a ser un foco de infección, pero tremendamente poderoso, si seguían expandiéndose. Por eso el Señor le dijo: no, esta gente no puede vivir más. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los 400 años de esclavitud, viene Moisés, etc., conocemos, y pasó 40 años, esto está en Deuteronomio 8. ¿Y qué es lo que le menciona después de los 40 años Dios? Voy a cumplir la promesa que le hice a ustedes hace 40 años de hacerlo entrar a la tierra de Canaán. Y ustedes tomarán la tierra, pero no por la consagración que ustedes tuvieron los 40 años, porque ustedes tampoco ni dieron la talla allá a los 2 meses de haber salido, ni dan la talla ahora. Ustedes siguen siendo rebeldes, ustedes no sirven, ustedes siguen desobedeciendo mi palabra. Pero la maldad de los cananeos ha llegado hasta mí. Y por causa de la maldad de los cananeos, yo los echo afuera a ellos, y ustedes tomarán la tierra. Los cananeos habían colmado la medida del cielo, y Dios tenía que destruir esa gente. Por la maldad de ellos, dice: ustedes van a tomar la tierra. Había medidas en el cielo, ni hablar de los antediluvianos, ni hablar de Sodoma y Gomorra. Nosotros no podemos saber, porque no hay testimonio escrito, no hay nada, no hay testigos que hayan llegado hasta nuestros días, pero se conoce que la maldad de esa gente, no tenemos idea de lo que era. Y Dios tenía que quitar de la faz de la tierra a esa gente. Y hoy, yo a veces pienso en Haití, la gente de ese pueblo nunca se levanta. ¿Por qué? Porque está dominado en todas las esferas políticas, empresariales, sociales y religiosas, hermano, por demonios. A mí me contaron hombres y mujeres que se habían hecho de adventistas, salieron de allí, que hay poder en los demonios de transformar a personas en animales, se transforman. ¿Vieron como la película esa de ciencia ficción del hombre lobo? Que viene un hombre y le sale pezuña y pelo y todo lo demás. Bueno, en demonios se transforman. ¿Por qué? Porque hay un chamán, un brujo que tiene ese poder cuando quiere castigar a alguien y le manda, etcétera, etcétera, unas cosas que son innombrables. Está pasando ahora mismo un huracán por el Caribe
ha hecho desastres en Haití. Ya van, creo que más de 15 muertos, si no estoy mal. Siempre está así ese país azotado por toda clase de, de cosas, terremotos, huracanes, mal gobierno, inseguridad, corrupción, de todo. Pero, y los dominicanos con los que tuve en contacto, ellos me contaron cosas muy, pero muy, no solamente tristes, sino alarmantes, para que podamos entender lo que significa vivir bajo la soberanía de Satanás. Ya le doy un mensaje de la hermana Mariela que comentó: yo creo que el Señor es grande en su misericordia para los que están en la iglesia y los que no están en ella, porque ninguno somos santos y podemos pecar hasta con el pensamiento. Josué dice, creo que la clave es Apocalipsis 22:11. La sentencia del Señor. Exacto. El que es justo sea justo, exactamente. Sí. Va a llegar un momento en que se dirá en el cielo, y nosotros no lo sabremos, pero esa sentencia se dará. Continúo leyendo, hermano, que dice así en el... Sí. Si la luz de la verdad os ha sido presentada con la revelación del día de reposo del cuarto mandamiento, y demostrando que en la palabra de Dios no existe ningún fundamento para justificar la observancia del domingo, y si a pesar de eso seguís aferrándoos al falso día de reposo y rehusando obedecer el santo sábado que Dios llama mi día santo, entonces recibiréis la marca de la bestia. ¿Qué más? ¿Qué más? La siglo 8 dice, ¿qué más quieres ver? Si tú sabes que el sábado es el día del Señor, la Biblia lo confirma, y aún así todo no quieres entender y te aferras al domingo, el Señor no puede hacer más nada. Tú tienes que irte al lugar que has decidido estar. Y Satanás te dice, venga para acá, tú eres mío. Pero es que yo soy anciano, yo soy pastor, a mí qué me importa. Tú tomas mi autoridad, tú aceptas mi día, eres mío. Continúa. ¿Cuándo ocurrirá tal cosa? Cuando obedezcáis el decreto que ordena dejar de trabajar en domingo y a adorar a Dios, sabiendo positivamente que en la Biblia no hay una sola palabra que muestre que el domingo sea otra cosa fuera de lo que realmente es, un día común de trabajo. Entonces consentiréis en recibir la marca de la bestia y así rehusaréis el sello de Dios. Acá se habla de convencimiento intelectual, no, se habla de testimonio. Tú puedes saber mucho, dice el hermano, tú puedes saber mucho, pero si tú consientes en que el sábado, aunque sea el día de Dios, tú vas a adorar el domingo por el motivo que tenga, es que me van a echar de trabajo, es que tengo que pagar la hipoteca, yo tengo que mantener a mis hijos, Dios entenderá, Dios sabe, yo tengo una familia que yo tengo que cuidar a mi esposa, etcétera. Todos los motivos. Tú sabes, pero aún así conscientes, el Señor te va a decir, tú no tienes arte ni parte con nosotros. Vete con a quien tú quieres seguir. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. Aún entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Testimonio 5. ¿Se dan cuenta, hermano? Yo puedo ser una biblioteca caminando, y hay personas que lo son. Digo, ¿dónde le cabe tanto a veces ahí, tanto conocimiento? Pero no quiero obedecer. ¿De qué me sirve? Yo quiero publicar videos de que viene la ley dominical, hermano, viene la ley dominical, viene el sellamiento, hermano, viene esto, viene aquello, pero mi vida no cambia. Sigo siendo el mismo. Y Dios conoce mi vida. No hago las obras correspondientes a la fe que profeso. El cielo arriba se pone en una sola palabra, hipócrita, desobediente. Los que han sido miembros de las mismas familias están separados. Se ha colocado una señal sobre los justos y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día
que yo tengo de hacer y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Amén. Amén. El uno será tomado. Su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales él se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Queridos hermanos, esto es individual. Tú no creas que no es individual. No, pero que hermano, yo soy, hace 50 años soy adventista, e hijo de adventista. Hermano, tú puedes haber tenido 100 años de adventista. Tú puedes conocerte la cita de Elena White de memoria, y los libros de la Biblia, conocerlos, pero de punta a punta. Pero tú no eres consecuente en tu vida con lo que estás pensando, educado, estás enseñando. Para el cielo eso no sirve. Nuestra salvación es individual, personal. Nuestra obediencia nos califica o nos descalifica. Por eso cuando leas esos comentarios en las redes sociales, ¿comer carne me salva? ¿Cuántas veces yo escuché, digo, pero ¿hace falta responder esa pregunta? Hermano, vestirme bien me salva. Son preguntas que a veces digo, pero ¿con qué intención lo preguntan primero, no? Para el debate ese pernicioso, ese debate provocativo, ¿sí? Porque el sentido común nos dice a nosotros que ya de por sí la carne no es un alimento saludable. Y se lo dice un argentino, nosotros en Argentina comemos unos churracos que te cae para atrás. Y unos asados que ni te cuento. Pero como quiera que sea, no es saludable. Y no lo dice la hermana Juárez de hace más de 100 años. La ONU dice que la carne es un elemento que está llevando al cáncer a muchísima gente. La Organización Mundial de la Salud también sacó eso en el 2015. Sí. Tengan cuidado con la carne, dice. Llegaron a esa conclusión. Estudios científicos avalan que la carne no es saludable. ¿Pero te gusta comer carne? Bueno, come carne. Empáchate de carne si quieres. Es tu vida, es tu cuerpo. Pero no le eches la culpa a Dios después de que comer carne salva. Tenemos que ser cuidadosos. El Señor nos ha dado a nosotros toda la luz que necesitamos en la palabra de Dios, en los testimonios, para llegar al conocimiento de la verdad. Y llegado al conocimiento de la verdad, nos da el poder del Espíritu Santo para obedecer esa verdad. Y llegado el momento de obedecer esa verdad, el Espíritu Santo nos da fuerza para santificarnos en la obediencia a la verdad. Y nos lleva a los pies de Cristo. Él es el ejemplo, que lo que Él dijo, vivió. Así le fue. Así que ustedes, como Jesús dijo, si a mí me hicieron esto, ¿qué le espera a ustedes? Por eso nosotros tenemos una tarea tan grande, este pueblo de Dios, tan grande. Primero, de santificarse. No creas tú que por ser adventista Dios te va a sacar ahí, te va a abducir tu mente y te va a llevar a la calle a predicar. No. Dios no va a trabajar así. Si tú te has preparado en sus términos, en los términos del Altísimo, te has preparado en obediencia, en santidad, en humillación, en temor, en reverencia, en estudio, en oración, en ayuno, cabalmente, el Señor no defraudará a esa alma y la mantendrá firme. Dios hará maravillas con esa alma. Entonces, si tú quieres salvarte en tus términos, entonces, bueno, avanza. Tú eres dueño. Pero no es así. Tenga el Señor misericordia de nosotros.
Amén. y de su pueblo. Amén. No miremos, aunque a veces humanamente hablando no podemos evitarlo, no miremos los defectos de los demás. Si tú quieres mirar los defectos de la persona, ponte delante del espejo. Eso lo hago yo regularmente. Y mírate ahí, y dice, le falta mucho. Hazte un examen de conciencia regularmente. Pídele a Dios que te permita un espíritu de arrepentimiento. Ese espíritu de arrepentimiento el cielo está ansioso de dártelo a ti y a todos nosotros, para que nos pongamos primero en el lugar correcto delante de Dios. Y estando en el lugar correcto delante de Dios, entonces Dios obrará en nosotros sus designios. Pero no nos pongamos en el lugar incorrecto, el de la soberbia, el que yo estoy bien, no necesito nada, eso para después. Ahora no, después. Tiene razón. Todo lo que dice tiene razón, pero después. Eso es muy peligroso en los tiempos en que vivimos. Que el Señor te bendiga. Amén. Y que el Señor te guarde. Y te colme de bendiciones. Y que produzca en cada uno de nosotros, en el estudio de estos libros, Querer como el hacer su voluntad. un reavivamiento y una reforma, que es lo más urgente que necesitamos. Amén. Amén. Si hay algo que necesitamos como el aire, es un reavivamiento y una reforma en nuestra forma de vivir para gloria de nuestro Dios. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia y de cada uno de nosotros para que seamos tenidos por dignos de alcanzar misericordia. Que el Señor te bendiga. Oye, Amén. unos Sí. últimos mensajes aquí. La hermana Graciela dice interesante y asombroso a raíz de la respuesta de su pregunta. La hermana Carolina dice, amén, hermano, que Dios guíe nuestra vida para entender la obediencia y el temor de Dios. Amén. La hermana Graciela hace otro comentario, es todo un conjunto de cosas que nuestro buen Dios nos anima a cumplir solo para nuestro beneficio. Amén. El hermano Arturo comenta, no hemos entendido que el cuerpo en el cual existimos y vivimos no es de nosotros, es un cuerpo que tenemos que cuidar para que sea morada para el Espíritu Santo y dejar ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para poder alcanzar la vida eterna en los méritos de Jesucristo, en Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Oremos. Amén. Amén. Marcos Antonio, ¿tú me quieres pedir oración? Con mucho gusto. Padre Celestial, nos has concedido tu divina gracia para poder estar aquí meditando tu palabra. Ayuda para que la llevemos a la práctica y para que nuestra vida esté totalmente consagrada a ti. Amén. Amén. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Gracias por acompañarnos, queridos hermanos. Muchísimas gracias. Doctor, un momentico para dar una información de última ya, pequeñita. Claro que sí, hermano, claro que sí. Te escuchamos. No sé si allá en los países que están conectados existirá un grupo que está haciendo no mucho mal, pero sí lo está haciendo. Un grupo que se llama Los Davidianos y la Vara del Pastor. Tenemos que tener mucho cuidado con estas personas. Hermano, sí, es cierto. Me ha tocado discutir con varias personas que defienden. Yo he puesto libremente, tengan cuidado con estas personas porque no, se levantó una polémica en un grupo ahí que me tiraron piedra y de todo, ¿no? Pero bueno, están avisados, hermano. Tienen todo el material para consultar igual disponible que nosotros, de lo mismo. Igual. Si no quieren estudiar y les gusta escuchar que le endulcen el oído porque tiene unos sermones que tú te descuidas, hermano, y te envuelve. Está dentro ya con ellos si uno se descuida. Exacto. Venga, el señor. Hermanito, una pregunta. Sí, sí. Yo veo que ustedes tienen un librito. ¿Qué libro es ese que siguen allí? Este libro que estamos estudiando es un libro de un pastor adventista que se llama Pastor Donald Mansell. Y el título es El perfil de la crisis venidera. ¿Sí? Ajá.
Es un libro que narra los eventos finales en orden cronológico. Si tú no lo tienes, hermana, nosotros te lo podemos pasar en PDF. Hay muchas hermanas de las nuevas que se han ingresado, no lo tienen. Si no tienen el libro, no lo tengo. Nos escriben en el WhatsApp con el número de teléfono y el fijo y te lo mandamos en PDF. Igual, hermana, en estas reuniones son subidas a nuestro canal de YouTube y ahí se pone la grabación y en el primer renglón hay un link para descargar el libro. En todas las grabaciones. En YouTube, ok. En YouTube, ahí está. Y no lo tengo en WhatsApp, porque a mí fue que me invitaron a esta reunión. Amén. Y tampoco tengo el libro. Bueno, hermano, si tú nos das tu número de teléfono, te lo mandamos. Y de paso les incluimos en el grupo para que puedan recibir las invitaciones vía Zoom en el momento. Cuando nosotros siempre mandamos un día antes o el día de la reunión por la mañana nuestra, ¿sí? A todos los grupos para la reunión. Y después de la tarde, minutos antes de comenzar, damos el link de Zoom. Esta es la manera en que nosotros estamos llevando esta reunión. Pero no tengo un número, porque ¿a dónde se los envío? Puede escribir en el chat o si no, dámelo ahora, hermano. Sí, yo lo anoto. Sí. Más 58. Sí. 412. Sí. 052. Sí. 2253. Perfecto, hermano William, ¿verdad? William Briceño. William Briceño, sí. Le repito para corroborar. Más 58. Más 058. Ok. 412. 05 22 253. Venezuela. Ok. Sí, ya me di cuenta por el, Sí. por el indicativo, por el. Usted es un chamo. Sí. 63 años. Ah, bueno. Bien ahí, hermano, bien ahí. Que el Señor nos bendiga grandemente. Amén. Y le esperamos ver. Yo mediante el sábado vamos a continuar con la lectura de este libro. Mañana jueves tendremos la reunión semanal de grupo cerrado de los puestos de avanzada. Vamos a continuar el mismo tema que dejamos pendiente, pero lo vamos a terminar ya con testimonios, ¿no? Y el domingo tenemos la próxima reunión de los puestos de avanzada, la reunión de todos los domingos, la reunión abierta a nivel general, ¿vale? Son 4 reuniones semanales que tenemos. Hermanita, ahí le dejé mi número para el librito. Sí, ya lo vi aquí, hermana, ya lo anotaremos. Se lo pasamos, hermana, gracias. Algo parecido a eventos de los últimos días, ¿no? Sí. Exacto. Antes de este libro nosotros estudiamos otro libro que era Preparación para la crisis final del pastor Fernando Chay. Un clásico. Chay, sí, ya lo... ¿Sí? Eso también está, todas las reuniones están subidas al canal de YouTube. ¿Sí? Así que este también lo estamos subiendo y, hermano, para que podamos conocer los oráculos de Dios para este tiempo del fin. El Señor nos manda a nosotros a que estudiemos esto. Y voy a terminar leyendo una cita que la han compartido en los grupos de WhatsApp, pero quisiera, en testimonio para los ministros, la sierva del Señor nos dice lo siguiente. Vamos a ver si la encuentro rápido. Es una cita que más de una vez la habremos escuchado todos nosotros. ¿Sí? Y dice así: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis, testimonio para los ministros, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Testimonio para los ministros, página 114. Está prometido un reavivamiento y una reforma, el estudiar estos eventos. El Apocalipsis mismo trae una bendición para aquellos que deseen conocer la revelación de Jesucristo. Que el Señor bendiga a su iglesia. Yo tengo unos 60 libros de espíritu de profecía, pero
Yo tengo una discapacidad visual porque yo tengo glaucoma crónico. Perdí mi visión del ojo derecho y mi ojo izquierdo tengo un 40% solamente de visión. Por eso es que me ven con lentes oscuros. No puedo tener mucho fijo mis ojos acá en la pantalla. Amén. Sí, sí, Y ya no pude estudiar más. Bueno, hay audiolibro, hermano. Siempre el Señor provee ayuda para aquellas personas que buscan al Señor. Que el Señor los bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos otra vez. Gracias, hermanitos. Muchas gracias. Gusto escucharlos. De igual manera, gracias. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.